con el tema que ahora vamos a tratar con mi querida Paola García. Vamos a ver si ya está. Vamos a mandarle la solicitud, o que nos mande la solicitud para poder platicar con ella. Estamos conectándonos justo con querida Paola García. ¿Cómo estás? Hola, Qué gusto. ¿cómo estás, amigo? Bien, qué gusto saludarte, amiga. ¿Verdad? Mira, aprovechando este acercamiento virtual, qué padre. Gracias por invitarme a tu espacio. No, por favor. Oye, estaba yo platicando con José Alfredo de Puerto Rico. Fíjate que qué coincidencia y qué bueno que lo pudimos hacer así. Él, a través de la música, canalizó el dolor que tenía por haber perdido a su abuelita, que se llamaba Mimi, y es un desahogo. Hoy día, con esto de la pandemia, estamos increíblemente sufriendo muchos de pérdidas, si no de familiares, de gente cercana, conocido, compañeros. ¿Cómo entra y cómo canalizamos, cómo le hacemos? Tú que eres tanatóloga y sabes tanto de este tema. Gracias. Pues sí, estaba escuchando la historia que por supuesto me conmueve y pues al interpretar la música siempre hay una intención expresiva y esta intención expresiva es la que ahorita se puede poner claramente el ejemplo. Para quien la escucha, pues puede ayudar a sobrellevar el dolor porque se puede sentir identificado con las letras, pero también a quien la produce o la interpreta o la escribe, los autores, pues también es un proceso muy importante de descarga de las emociones, que este tema de las emociones es algo que al no saber cómo expresarlas y cómo manejarlas, pues son las que nos pueden llevar desde un dolor profundo hasta un sufrimiento prolongado, y es donde nos hacemos daño como seres humanos. Claro, definitivamente. Y hay música especial, digo, hay muchos temas que nos recuerdan el tema del dolor de la muerte de alguien, ¿no? De un familiar o de alguien. Pero ¿hay algún género específico, hay algún tipo de música que sirva expresamente para esta etapa o ese proceso? Mira, lo que pasa es de que si nos vamos a la música, a nivel cerebral tiene un efecto terapéutico y ahí depende de cada persona el gusto que tenga por cierto tipo de música. Entonces, para unas personas les puede hacer bien desde la melodía. Ahorita te explico un poquito esto del Sí, efecto, el efecto terapéutico, pero desde la melodía hasta pues la canción que no tiene nada que ver con mi dolor, pero que me cambia el estado de ánimo, pues ya me está haciendo un efecto positivo. Si yo estoy sumida en la tristeza por alguna pérdida que tuve, pero de repente escucho un buen ritmo que a mí me guste, evidentemente me voy a concentrar no en mi dolor ni en el problema que me esté aquejando en el momento, sino en el ritmo que va a cambiar mi situación corporal y a veces me va a ayudar hasta a destensar esto que siento adentro, que ni siquiera sé expresarlo y que mágicamente a través del ritmo, del sonido, voy a cambiar de estado de ánimo, ¿no? Me voy a claro, poner un poquito más alegre a lo mejor en ese momento, porque me voy a concentrar en la música y no en lo que me está quejando en ese momento. sí, Entonces, hablar de algo en específico, yo creo que depende de cada quien. Lo que sí es que desde ancestros se utilizan los sonidos como sanación y sanación del espíritu. Los ancestros los utilizaban para eso. Y en diferentes culturas utilizan diferentes materiales, diferentes instrumentos para generar sonidos. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Que entra al oído, entran las vibraciones que le llaman hertz. La verdad es que no soy especialista en esto, pero así es como se produce, cómo lo interiorizamos. claro. Entonces al oído entran como hertz, los recibe y de ahí a nivel cerebral ya lo procesamos esos hertz, esas vibraciones como sensaciones. Y esas sensaciones pueden ser placenteras y agradables o displacenteras, dependiendo lo que tú estés escuchando, ¿no? Ya. Entonces, por ahí, por ejemplo, se recomienda mucho para tranquilizarte, para disminuir el estrés, la música instrumental o música clásica. Y si tú en un momento dado necesitas disminuir tus niveles de estrés y te sientas y te relajas y pones este tipo de música, que solamente son sonidos que llevan una melodía, entonces, insisto lo que te decía hace ratito, vas a dejar de concentrarte en tu problema
y vas a empezar la relajación del cuerpo a través del sonido que estás escuchando. Entonces, un género en específico, pues yo no te puedo asegurar que es el que te va a aliviar, sino más bien hay que revisar qué es lo que estás sintiendo. Y muchas veces en las letras de la música se encuentra consuelo. Claro, en eso tienes razón, porque aparte también la música yo siempre he dicho que es circunstancial. O sea, puede ser que un día estuviste con esa persona en una fiesta y escuchaste una canción muy alegre, pero resulta que falleció y en un cierto momento escuchas y inmediatamente lo relacionas con esa persona y entonces te viene un dolor, aunque la canción sea toda alegre, te viene un dolor porque te representa a una persona, te lleva a otro momento, ¿no? Inmediatamente te traslada. Exactamente. A veces nos encontramos después de pérdidas en momentos prolongados de melancolía, que es lo que viene después de una tristeza profunda. Ya la melancolía podría ser como un estado permanente de esta tristeza. Y cuando tú escuchas algo que te recuerde a ese ser querido o a algún momento, como tú bien dices, pues evidentemente tu pensamiento va a evocar, ese momento o esa persona y pues lo que te va a mover son emociones, pero fíjate qué padre, porque a lo mejor yo soy una persona que no me permito sacar mis emociones, expresarlas y mucho menos mostrarlas, pero la música me está moviendo algo por dentro y me está haciendo tocarlo. A lo mejor para mí mismo, no lo voy a comentar con nadie, pero sí me está haciendo que haga yo contacto con esa emoción, a lo mejor tristeza, a lo mejor alegría, porque no siempre se recuerda con dolor, ¿no? Con Claro, claro. emociones como la tristeza. Estoy, Entonces, creo que sí, la música tiene un papel bien fundamental en los duelos que se emprenden ante las pérdidas. Oye, fíjate que una de las cosas que yo siempre, con esta pandemia que estamos viviendo, siempre te tienes que enterar, desafortunadamente, que la esposa de fulanito, la mamá de sutanito, el papá de sutanito, etcétera, falleció. Yo soy de los que se me dificultan las palabras en proceso de duelo para llegar y decirle algo. Yo siempre espero que pasen 3, 4 días, una semana, y entonces después de una semana agarro y, por ejemplo, no he tenido ahorita, aunque tengo el teléfono, aunque la conozco muy bien a la esposa de Yoshio, a Marce, no he tenido la fortaleza de hablarle porque yo siento que yo me voy a quebrar porque yo era una persona que yo apreciaba, que conocía, y que yo me voy a quebrar y yo siento que no la voy a ayudar. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esos procesos a mí no me gustan, yo los trato de evitar. Entonces, ¿qué le dices a esas personas? ¿Es algo normal que nos pase? Lo que pasa es que la muerte es algo íntimo. La muerte de un ser querido es algo muy vinculado a tu intimidad. Entonces, evidentemente, para todas las personas va a funcionar de manera distinta. Hay personas que en ese momento de la pérdida necesitan el apoyo de los demás. Hay personas que no, que prefieren vivir esa intimidad de manera individual. Y para las personas que acompañamos a los dolientes, se nos dificulta porque en realidad no hay algo escrito de qué decir y muchas veces lo que decimos no coincide con lo que la persona está sintiendo. Por ejemplo, la mayoría de las veces llegamos y decimos, lo siento mucho. Tú lo estás sintiendo, pero lo estás sintiendo por la persona que está perdiendo a su ser querido. Claro. Y esa persona lo puede interpretar como que tú estás sintiendo la pérdida de quien se va, de quien parte. Claro. Y en realidad no es lo mismo el sentimiento que los dos están teniendo en este momento. Claro. Entonces, el lo siento mucho puede ser inapropiado porque en realidad no lo está sintiendo como ella lo está sintiendo, ella o él. Entonces, a veces esas cosas, pues la persona las pasa desapercibidas o hay personas que están tan sensibles que ese tipo de cosas las sienten como una agresión porque dicen, no es cierto, no lo estás sintiendo como yo, no me entiendes lo que estoy pasando. A veces en estos casos yo creo que lo que más funciona es decir, aquí estoy, te acompaño en tu dolor.
porque entonces eso hace más sentido de la función que tú vas a jugar en ese momento para precisamente acompañar a la persona que está sufriendo. Y no te metes más allá de sentimientos y emociones que seguramente en ese momento las tiene muy revueltas la persona. ¿Qué le dices? Fíjate, me ganaste esa pregunta porque eso te iba a preguntar. ¿Qué le dices a una persona? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? Primero, creo que no hay palabras adecuadas. Hay palabras que probablemente lastimen menos, ¿no? Porque de por sí ya está. No puedes decirle, ay, es que lo siento tanto. Pues, pues no, como tú bien dices, ¿no? No puede estarlo sintiendo porque perdió a su hijo, perdió a su hermano, perdió, no sé, a su mamá, perdió a alguien, ¿no? Eso es algo tan... Yo no tengo esa fortaleza y las palabras no me salen. Pero qué honesto de tu parte, ojalá que todos nos pudiéramos revisar qué le aporto al otro. Sí. Porque a veces queremos estar, pero no sabemos cómo estar tampoco, precisamente por esto, por no saber cómo manejar mis emociones. Pero si tú lo manejas desde la honestidad, como tú lo estás haciendo, vas a hacer la diferencia y eso va a ayudar mucho a la otra persona, porque tú vas a estar en el momento que tú estés listo y en el momento que esa persona que seguro va a necesitar ayuda o consuelo, pues le va a llegar su momento también, pero de principio, a lo mejor yo también soy de la idea de si no es una persona íntimamente vinculada a mi familia, por ejemplo, o de gran cercanía, yo prefiero hacer un espacio para que precisamente ese espacio lo ocupen sus seres más allegados y después vienen los amigos, los de segundo contacto, por así decirlo, o segundo nivel. Claro. Entonces, en ese momento, las palabras que yo sugiero son, aquí estoy, te acompaño. Lo que tú necesites de mí y en el momento en que tú lo necesites, que la persona sepa que estás en cualquier momento, pero que no estás al margen, ¿no? Así, inmediato, que está para cuando la persona lo disponga. Y eso es darle espacio a la persona, para que también esa persona vaya con su propio proceso y tampoco no se sienta forzada. Los amigos que hacemos muchas veces o la familia, llegamos e inmediatamente por nuestro gran cariño o afecto, queremos sacar inmediatamente de la situación sensible a la persona. Y eso provoca que no los dejemos elaborar sus procesos individuales de duelo. No sé si soy clara en esa parte. Sí, claro, entiendo que lo peor que puedes hacer cuando una persona está en un proceso de duelo es llegar a decirle, vente, vámonos, es ¿qué quieres hacer? Me imagino, ¿no? Y entonces yo te ayudo y te acompaño y si me necesitas, ahí estoy. Pero no puedes decirle, vámonos, o salte de tu casa, o escapa, ¿no? Porque cada quien vive su proceso de forma distinta. A una mamá no le puedes decir, no estés aquí porque te recuerda a tu hijo, caray, es lo que quiere recordar a su hijo, no puedes decirle eso, o a su hermano, o a su tío, o a su papá, a quien sea, ¿no? Correcto, y las personas a la periferia, lo que sí podemos hacer es estar al pendiente, porque aunque la persona te diga, la que está sufriendo te diga, no lo necesito, en realidad no sabe, en ese momento quizá procese que no lo necesita, pero seguramente sí va a necesitar ayuda, sobre todo cuando estos episodios de dolor se van prolongando demasiado, no hay una expresión, no hay una resolución de la muerte como tal o de la pérdida, y entonces sí, las personas ya empiezan a tener otro tipo de síntomas prolongados, donde ya la persona se empieza a venir para abajo. Ahí estamos ya todos los que rodeamos a esas personas para efectivamente, ahí sí ya hacer algo por ellas, desde que reciban ayuda. Aquí sí recomiendo mucho, obviamente por yo adentrarme en este campo, en el campo de la tanatología, porque sí somos especialistas en manejar el proceso de pérdida, ante cualquier tipo de pérdida, no nada más la muerte. Claro. Entonces, nos enfocamos en muchas disciplinas donde vamos viendo cómo está la persona y los vamos enfocando a lo que necesita. Entonces, a veces sí si la persona no puede procesarlo por sí solo, sí es necesario que se acerque ayuda o que les acerquemos ayuda. ¿Qué tiene que tener presente? ¿O cuando tienes a una persona consultando que perdió a algún familiar directo, qué tiene que tener presente? ¿Qué es lo primero que le dices que tiene que tener presente? ¿Te basas en cómo está viviendo, en cómo se expresa,
¿O hay algo que definitivamente le dices que tenga presente a esa persona? Lo primero es que hay que ver en ese momento cómo está el sentido de vida de esa persona, la que está perdiendo algo. Todas las pérdidas son diferentes y con diferente intensidad. Depende esto del vínculo que se haya tenido con el ser querido que se despide uno y también con cómo estaba uno vinculado, qué tan afectivamente vinculado estaba. Claro. Entonces es diferente la pérdida de un hijo, de un padre, de una pareja, de un amigo. Las intensidades son diferentes. Pero cuando uno pierde algo, siente que se le va la vida también con ese algo. Entonces deja de ver uno todo lo que hay a su alrededor. Y es muy normal, ¿eh? No es así que eso ya sea un foco rojo. Pues yo tenía mucho cariño por algo o por alguien y es normal que en este momento me esté sintiendo devastada, perdida, que no sepa ni siquiera qué voy a hacer de aquí en adelante. Entonces lo principal para mí es ahondar en su sentido de vida. Además de esa persona que se fue o esa cosa que perdió, porque también se sufre por las cosas, no necesariamente material me refiero, ¿no? Pero a veces hay pérdidas del trabajo, por ejemplo. Fíjate, a eso me refiero con... fíjate que te voy a platicar una historia y con toda la confianza de la gente que nos está viendo y es algo muy personal. Gracias. Hace 4 años se va a cumplir que murió uno de mis grandes amigos, Él tuvo se llama Andrés, él tuvo un problema de cáncer cerebral y salió bien. Después, un 10 de mayo, 11 de mayo, empezó a tener problemas y un día me habla y me dice, vivíamos muy cerca, y me dice, amigo, me siento mal, me estoy yendo a la clínica, ¿me alcanzas? Pues me fui a alcanzarlo. Y a partir de ese momento, lo que fue vivir un proceso de que el cáncer había vuelto y ya no había nada que hacer. Ya estaba muy avanzado. Y yo estaba trabajando, andaba en muchos lados, y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Voy a cancelar, no voy a ir a un lugar que tenía que ir 3 días. Me dice, no, tú vete. Nada más que ya no nos vamos a ver. Así me lo dijo, ya no nos vamos a ver. Por favor, anota lo que te voy a decir. Me dijo todo lo que quería, que no había dejado testamento, pero me dijo todo lo que quería, todo lo que quería que se hicieran con sus cosas, que quería que se hiciera, todo, y me dijo, amigo, ya no te voy a ver. Tú ve, haz tus cosas, no te quiero aquí. Me dijo, ve, haz tus cosas. Yo ya le hablé con Dios y ya le dije que yo ya no aguanto. ¿Sabes lo que me dolió? Yo me fui esperanzado de que cuando regresara iba a estar bien, y efectivamente al segundo día falleció y se fue. Pero hay gente que no tiene la oportunidad de despedirse. Hay gente que se le muere su familia así. Yo me imagino el dolor que debe, si yo sentí mucho dolor despidiéndose de mí, imagínate la gente que no tuvo la oportunidad de decirle adiós. Claro. No sé si has pensado, amigo, la importancia que tuvo para tu amigo que se despidió el hecho de haber tenido a alguien a quien dejarle sus últimas preocupaciones. Eso para las personas que se van, los moribundos, en este caso se les llama así a las personas que ya están en la etapa final de su vida. Para un moribundo es lo mejor que puede pasar, es irse liviano, terminar su vida de una manera sin cargas y que se despida él tranquilo. Entonces, para esa persona, ten por seguro que tu participación fue fundamental para poder descansar en paz, literal. Sí entiendo que para ti representa mucho dolor, pero justo aquí también lo que nos invita a la tanatología es que veamos también al otro. Entendemos que para nosotros manejar el dolor puede ser algo bien complicado, pero ahí entra un acto de amor por la otra persona y ver realmente sus necesidades. ¿Qué necesitas para tu bien morir? Y eso hace la diferencia. Si tú quieres verlo, yo lo veo desde el lado espiritual. Claro. Para que la otra persona se pueda ir tranquilo, pocas personas se disponen a este acompañamiento, ¿no? A decir sí que necesitas y bueno, puede ser muy doloroso para nosotros, pero para la persona que se va es
hace la diferencia de irse sin peso, sin carga. Entonces, tu papel como amigo, yo creo que realmente, no sé si lo habías pensado así, pero ahí radica la importancia de tu amistad con esa persona. Y después, evidentemente, pues, checar para ti qué te vinculaba a ti en amistad, qué te deja de aprendizaje y no tanto lo que se lleve en ese momento que ya no va a estar contigo, sino qué aprendiste de esa persona. Fíjate que él era muy allegado a su familia, pero vivía aparte, tenía su departamento aparte, tenía su pareja en otra ciudad, en otro lado, pero éramos muy amigos. Y cuando me dijo todo eso, desafortunadamente su pareja nunca bajó a estar con él en ese proceso. Yo me encargué de absolutamente de todo, andaba yo para acá, para allá, para todos lados, y no le quería decir a su mamá absolutamente nada. Un mes antes, 2 meses antes de que pasara, no, yo creo que un mes antes, yo ya le dije, yo no puedo. Le dije, yo no puedo, dije, porque yo me imagino lo que me diría tu mamá si un día llego y le digo, Andrés se está muriendo. Y ella tiene todo el derecho del mundo a estar contigo. Eres su hijo. Dije, tu papá, tu mamá, tus hermanos, todos. Dije, es que no la quiero hacer sufrir. Va a sufrir más después. Dije, yo creo que lo mejor es, yo no puedo solo, yo necesito decirle, porque después para mí esto va a ser más complicado, porque yo mismo, si yo tengo hijos, yo le reclamaría a alguien, ¿por qué no me avisaste? Me hubiera gustado estar con él, ¿no? Y entonces yo ahí sentí o sea, cuando ya le dije a su familia, le dijimos y todo, descansé por completo, por eso cuando me vine a cumplir el trabajo que tenía que cumplir, me vine tranquilo porque sabía que estaba con su familia, ¿no? Y él decía mucho, tú tienes tus prioridades y yo tengo las mías. Entonces yo lo que le dije fue, bueno, me voy, pero la gente que tiene que estar contigo para la que es tu prioridad, aquí está y es tu familia, ¿no? Y eso, por eso me fui. Pero es muy doloroso. Pero sí, yo me pongo a pensar en la gente que no pudo despedirse. Ese debe ser complicado. ¿Qué le dices a esa gente, Paula? ¿Cómo le dices tu hijo, tu mamá, tu tía, tu papá, tu abuelo? ¿Qué le dices? Mira, estamos en un momento donde precisamente se está presentando esa situación, donde desafortunadamente la gente que sí se está contagiando del virus se va a un hospital y probablemente pues ya no regresa, entonces ya no hay oportunidad de despedirse, después ahorita ya no se están haciendo los rituales de despedida que son los funerales, Sí, que también ese es un primer encuentro de los dolientes con la persona que se va, y es como un primer enfrentamiento a la realidad de la muerte, entonces no lo estamos teniendo en este momento. Entonces sí van a cambiar los procesos, pero probablemente ahorita es como la recomendación básica, si no te pudiste despedir en persona o por teléfono, alguna manera más cercana, si es necesario que hagas un acto de despedida individual donde por escrito o lo que tocábamos al principio con una canción se la puedas dedicar en ritual de despedida, porque es valioso hacerlo y es importante para que de primera mano no te quedes con ese sentimiento de impotencia de no poder haber hablado, que es primordial, de expresar lo que sientes, lo que te implica inclusive que no puedas volver a ver a la persona. Puedes estar inclusive ni siquiera triste por la partida, sino enojado por la forma en que se va. claro, te da Entonces, coraje. claro, es importante esta primer descarga y escribir, hacer un acto de despedida, lo que yo te preguntaba a ti, ¿qué se lleva esa persona de ti y qué te deja? ¿Qué se lleva? Porque a lo mejor te une un vínculo que tú considerabas irrompible y en ese momento se está partiendo. ¿Y qué te deja? Pues sí, revisar todos los aprendizajes para que tú lo honres de una manera simbólica, pero un poco más consciente de lo que fue en vida y pues agradecer que encuentre luz, ¿no? En su descanso, en ese acto ya no egoísta de dejar ir, de dejar partir. Es importante, ¿verdad? Eso, porque después creo que tampoco uno tiene tranquilidad con un dolor Sí, constante. claro, por eso desde la tanatología es importante la elaboración del duelo,
porque la parte final del duelo es la aceptación. Y esto es un proceso que no se vive de una forma lineal, sino que cada persona lo vivimos de diferentes maneras y hay diferentes etapas. La última etapa es la aceptación, pero para que llegue la aceptación, pues precisamente tú debes de hacer una reflexión y precisamente tocar tus sentimientos más internos para ver el por qué te está doliendo de esta manera la partida de tal o cual persona. Y te decía yo, sobre todo también permitir que la otra persona se vaya, descanse, no quedarme con esta idea de no se tenía que ir, no era el momento, porque de alguna manera lo estoy aferrando aquí a la vida. Y a lo mejor en ese momento, no a lo mejor, yo estoy convencida que la muerte te llega en el momento que te tiene que llegar, ni antes ni después. A veces hay formas desafortunadas, pero siempre creo que ya tenemos hora, fecha, todo marcado, ¿no? Para la vida empieza y es un proceso que termina con la muerte. Entonces es algo que va a pasar y nos va a pasar a todos. Las circunstancias van a cambiar. Claro, y desafortunadamente este proceso que estamos viviendo en el mundo, nada más ya no puede uno confiar en las cifras de ningún país, no solo de México, de ningún país, no puede uno confiar en las cifras, pero suena a que son muchísima la gente que está pasando este proceso y que muchos están viviendo el tema de que no lo esperaban y fue repentino y están viviendo toda esta situación de no vivir su primer proceso con el velorio, con el todo, todas estas cosas que de alguna forma también son catarsis, porque dices tú, bueno, sí, pero hice esto, ¿no? Y te acuerdas y en tu memoria va a quedar el día que, pero esto dices tú, no, de repente no hubo nadie, ¿no? ¿No? Estamos ante situaciones desconocidas para todos a nivel mundial. Ahorita no hay nadie, yo creo que no hay nadie en el mundo que te sepa decir, ah, sí, esto se va a llevar así, porque no existía. Estamos ante lo desconocido. Entonces, creo que es responsabilidad de todos que empecemos a encontrar nuevas formas, porque a final de cuentas esto llegó. La verdad es que mi deseo es que no sea para quedarse, pero sí hay que hacer ciertas adaptaciones. Y en estas adaptaciones, pues se centra a que no nos aferremos siempre a lo tradicional y que hay otras formas en que puedo expresar y liberar el sentimiento que me está ahogando, hablando de muerte precisamente y de este tipo de muertes que se están viviendo. Fíjate que también permitir que la otra persona se vaya, descanse, no quedarme con esta idea de no se tenía que ir, no era el momento, porque de alguna manera lo estoy aferrando aquí a la vida. Y a lo mejor en ese momento, no a lo mejor, yo estoy convencida que la muerte te llega en el momento que te tiene que llegar, ni antes ni después. A veces hay formas desafortunadas, pero siempre creo que ya tenemos hora, fecha, todo marcado, ¿no? Para la vida empieza y es un proceso que termina con la muerte. Entonces es algo que va a pasar y nos va a pasar a todos. Las circunstancias van a cambiar. claro, y desafortunadamente este proceso que estamos viviendo en el mundo, nada más ya no puede uno confiar en las cifras de ningún país, no solo de México, de ningún país, no puede uno confiar en las cifras, pero suena a que son muchísima la gente que está pasando este proceso y que muchos están viviendo el tema de que no lo esperaban y fue repentino y están viviendo toda esta situación de no vivir su primer proceso con el velorio, con el todo, todas estas cosas que de alguna forma también son catarsis, porque dices tú, bueno, sí, pero hice esto, ¿no? Y te acuerdas y en tu memoria va a quedar el día que, pero esto dices tú, no, de repente no hubo nadie, ¿no? ¿No? Estamos ante situaciones desconocidas para todos a nivel mundial. Ahorita no hay nadie, yo creo que no hay nadie en el mundo que te sepa decir, ah, sí, esto se va a llevar así, porque no existía. Estamos ante lo desconocido. Entonces, creo que es responsabilidad de todos que empecemos a encontrar nuevas formas, porque a final de cuentas esto llegó. La verdad es que mi deseo es que no sea para quedarse, pero sí hay que hacer ciertas adaptaciones. Y en estas adaptaciones, pues se centra a que no nos aferremos siempre a lo tradicional y que hay otras formas en que puedo expresar y liberar el sentimiento que me está ahogando, hablando de muerte precisamente y de este tipo de muertes que se están viviendo. Fíjate que
me viene una pregunta a la mente, pero no quiero que me la respondas, porque lo vamos a dejar para otra ocasión, porque creo que a mí me encantó haber platicado contigo y creo que no sé si a ti también, pero creo que nos puede ayudar mucho. Hay una edad promedio en la que el ser humano vive su primer pérdida, su primer dolor de perder a alguien y que esté consciente. Hay una edad promedio, no me lo contestes, lo vamos a revisar, pero antes de agradecerte esto, me encantaría que nos dijeras si te quiere consultar a alguien, si hay alguna forma de que te consulten, en dónde te contactan. Muchas gracias, sí, con todo gusto, para eso estoy. Esto es lo que me gusta también hacer. Y sí, por correo electrónico, mi correo es paugarar@gmail.com. Ahí te pueden contactar y ahí hacen la cita para que hagan las consultas directamente contigo en este proceso, que no necesariamente tiene que ser directo, a veces tiene uno que por lo menos conocer qué tipo de herramienta es la tanatología y cómo nos va a ayudar. A mí me encanta, estoy muy agradecida contigo porque abras en tu espacio de música para este tipo de temas, porque lo dices muy bien y me encanta cómo lo dices. Creo que aunque no sea mía el que me pase, siempre saber cómo poder ayudar u orientar a los demás es bien importante. Y me parece que venimos entrando a una etapa donde si no hacemos comunidad, la verdad es que creo que se nos va a complicar muchísimo más. Claro. Te agradezco mucho, mi Pau. Muchas gracias. Qué gusto haber platicado contigo. Entonces repetimos tu correo, paugarar. Correcto. @gmail.com, o en Facebook me encuentran como Evolución Constante. Evolución Constante. Ahí está, lo tienen ustedes anotado. Es Paula García, a quien le agradezco mucho, y dejamos una pregunta para que esto se repita y lo podamos darle seguimiento y podamos seguir comentando este tema que todos debemos de conocer. Te agradezco mucho, mi Pau. Gracias a ti, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte hasta la distancia. Querida Pau, es Musicalmente Hablando. Yo me despido.